Como todos ya sabrán, estos últimos días se armó un enorme revuelo respecto a los Prometheos debido a la imagen conmemorativa de los 20 años de Halo, ya que muchos asumieron que la presencia de un Soldier y un Crawler era una confirmación del regreso de estos enemigos en Infinite. Cualquier cosa que parece regresar, ya sea de Halo 4 o Halo 5, genera polémica por sí solo, tanto por aquellos que muestran entusiasmo como por aquellos que muestran disgusto. Los detractores de los Prometeo, por supuesto, usaron el mismo argumento que han usado desde que salió Halo 4. No son enemigos divertidos de enfrentar, más que nada los caballeros. Al menos yo siempre he pensado que estos enemigos son bastante interesantes y únicos, y ya sea si vuelven o no, quisiera aclarar desde un punto de vista personal los principales conceptos erróneos sobre los caballeros. Una pequeña nota. Por razones de conveniencia personal, todos los clips se grabaron en la versión de Xbox 360 de Halo 4, y a favor de un análisis con mayor impacto, todas las pruebas se realizaron en dificultad legendaria. Esta es una idea errónea que sorpresivamente se extendió demasiado. Digo, un solo cargador de supresor, a veces un poco más, es suficiente para acabar con cualquier caballero en cualquier dificultad. Así como el armamento de plasma es el mejor contra los Elites y sus escudos, el armamento Prometeo es el mejor contra esta facción. Aún así, hay muchos malentendidos respecto a este, más que nada respecto al supresor, que se le acusa de ser ineficaz. La cosa aquí es que, lamento decirlo, parece que nadie sabe cómo usarlo correctamente. El supresor es un arma con alta cadencia de disparo, lo que hace que sus proyectiles se dispersen. Esto por sí solo dice que es un arma más eficaz a media y corta distancia, y cuyo uso óptimo requiere disparar en ráfagas controladas. El problema es que a lo largo de estos años he observado que la mayoría simplemente ignora esto, y usa el arma a distancias considerables y sin siquiera hacer el intento de controlar la dispersión. No pretendo decir que yo sé más que otros, ni nada por el estilo. Como dije, esta es solo una opinión. Si desean escucharme, está bien. Si no, igual está bien. De todos modos, me atrevo a decir que la razón principal de que estas ideas erróneas existan sobre los Prometeos es porque existe un sesgo que impide un análisis más apropiado e imparcial. A veces parte de algo tan simple como omitir detalles porque se sobremiran las cosas o porque directamente se ignoran deliberadamente. Pero creo que esto es algo para luego. Ya sea si consideras buenas o malas las armas de los Prometeos, sin duda su propio arsenal es la mejor opción para combatirlos. Eso no quiere decir que otras armas no puedan llegar a ser eficaces contra ellos de todos modos. Pero en fin, al hablar de las armas me desvío un poco de lo que quiero decir, pero igual era necesario mencionarlo, ya que a final de cuentas, estas son nuestro principal medio para pelear contra los enemigos. Pero, ¿pelear contra los caballeros es divertido? Parte de lo que hace especial a Halo es que sus enemigos cuentan con un comportamiento específico que hace del combate algo más que una simple pelea. Lo hace un baile. Repasar cómo funciona esto en juegos anteriores es irrelevante, ya que es algo que todos tienen claro. Lo que no es claro, por supuesto, es cómo los caballeros preservan esto. Lo primero a tener en cuenta es que los caballeros, al menos en Halo 4, se comportan de manera similar a los Elites. Podrían decir que esto los hace aburridos, ya que si este es el caso, no son realmente únicos. Bueno, veámoslo de este modo. Muchas cosas en Halo se basan en crear contrapartes, otorgando ciertas características únicas. En la trilogía original, al ser el Flood la única facción enemiga aparte del Covenant, no había modo de darle a los Elites una contraparte, además del jugador mismo, debido a la naturaleza errática del Flood. Halo 4, por su parte, puede permitírselo. Ahora, si es malo que 343 haya hecho esto en vez de crear algo mucho más distintivo, incluso debatiblemente quitándole relevancia a los Elites, es completamente subjetivo. En mi opinión, si bien su comportamiento parte de los Elites, poseen características que hacen el combatirlos algo más metódico, algo que requiere más atención y planeación de tu parte, lo cual, en mi opinión, los vuelve divertidos. Cabe aclarar que hay distintas variantes de caballeros, cada una con un estilo de ataque propio. En su debido momento mencionaré las cualidades de las demás. Primero concentrémonos en la variante estándar, la que más encuentras a lo largo del juego.
En su mayor parte se concentra en atacar a la distancia con sus armas. Si te acercas ejerciendo presión con tu arma, generalmente optará ponerse a cubierto usando su teletransportación. Si te acercas ejerciendo presión sin tu arma, aprovechará tu vulnerabilidad y arremeterá contra ti. Si rompe sus escudos estando cerca, entrará en un modo agresivo, mostrando su típico cráneo y arremetiendo como una última medida ofensiva. Si rompe sus escudos, conservando una distancia segura, lo aturdirás, teniendo la oportunidad de matarlo. Como podemos ver, los caballeros reaccionan de modos específicos bajo circunstancias específicas, las cuales pueden darse en dependencia a cómo desees aproximarte a la situación. Hay muchos pasos, hay un baile. El asunto aquí es, ¿puede el jugador seguir el paso en primer lugar? La respuesta común es que no, pues la teletransportación de los caballeros es impredecible y sus ataques cuerpo a cuerpo son inesquivables, lo cual no da pie a la experimentación. Bueno, veamos. Contrario a lo que todos dicen, la teletransportación es absolutamente predecible. ¿Cómo? Cuando el caballero se teletransporta, no desaparece sin más, sino que genera un vórtice al lado suyo, el cual lo absorbe y describe un pivote en el proceso. Este pivote es la clave, ya que la dirección en la que apunta es la dirección en la que reaparecerá. Puse esto a prueba múltiples veces, y si bien en algunas no apunta a la dirección exacta en la que aparecerá, en general apunta a la zona en la que se posicionará. Esto permite estar un paso adelante que ellos y no al revés. Algo curioso que noté es que los caballeros serán más agresivos y usarán menos la teletransportación para escapar si otros enemigos los acompañan, y más bien la usarán como medida ofensiva para poder acercarse a ti. A su vez, si sus acompañantes caen, volverán a usar la teletransportación de la manera habitual. Este comportamiento se realza cuando están con otros caballeros de todas las variantes. El Battle Wagon es sumamente agresivo, pocas veces optará por teletransportarse, y preferirá usar un salto con el cual arremeter cuerpo a cuerpo y presionarte con su Scattershot. El comandante es un caso especial. Al contar con un cañón de incineración, mantener la distancia todo el tiempo es mandatorio, lo que lo convierte en la variante menos interesante. Por otro lado, creo que la variante más interesante es sin duda el Caballero Lancer. Es un punto medio entre el estándar y el Battle Wagon. Es agresivo pero sigue un comportamiento similar al estándar. Lo único que hace es que, si lo presionas, no se teletransportará en respuesta, sino que usará un Dash Attack. Lo curioso, como podrán ver, es que es un ataque cuerpo a cuerpo. Y es perfectamente esquivable, lo que nos lleva al siguiente punto. De primera, diré que el combate cuerpo a cuerpo de los Prometheos funciona de manera curiosa. Desde el comienzo de la sección anterior mostré clips en los que arremeten contra mí con el eventual resultado que todos esperarían. Pero he de decir que a propósito no mostré cómo es que pueden resultar esos encuentros en realidad. ¿Por qué? Porque la respuesta a si los ataques cuerpo a cuerpo de los caballeros resultan en instakill es sí y no. Empecemos por decir que los ataques normales no resultan en instakill. Sí, hacen mucho daño, lo cual sumado a un previo ataque con armas puede resultar en una muerte. Pero si cuentas con escudos suficientes, atacarlos cuerpo a cuerpo es viable. Sin duda hay espacio para la experimentación. No solo eso, sino que, así como el dash del Lancer, sus ataques son esquivables. Pero aquí viene la polémica, ya que para poder evadirlos tienes que usar sprintar. Por favor, dejemos a un lado las discusiones sobre sprintar por una vez, enfoquémonos únicamente en entender cómo la campaña de Halo 4 le da un rol ofensivo y cómo dicho rol es importante en combate cuerpo a cuerpo contra los caballeros. Arremeter con sprintar es parte de la dinámica mencionada en la sección anterior, en la que no usar las armas contra los caballeros al momento de acercarse a ellos provocará que reaccionen con un ataque cuerpo a cuerpo. La diferencia aquí es que hay que correr hacia ellos, provocar que nos ataquen, pero pasar de largo. Esto no solo potencialmente hace que recibas menos daño del que recibirías con un golpe de frente, también permite que en el momento que el caballero se esté recuperando, tengas la oportunidad de golpearlo en la espalda para así conseguir una instakill. Ahora, si te sientes lo suficientemente valiente y decides enfrentarlos cara a cara, si golpeas en el momento adecuado antes de que se complete la animación de su ataque, puedes golpearlos sin recibir ningún daño. Todas estas variaciones de una sola situación son lo que, en mi opinión, hace que confrontar a los caballeros con ataques cuerpo a cuerpo sea algo interesante. Pero dentro de esas variaciones todavía existe ese caso en el que puedes tener la infame instakill.
Noté que sucede tanto cuando sus escudos están abajo como cuando entran en el modo agresivo. Los ataques que pueden matarte instantáneamente aún pueden ser esquivados, pero en este caso más bien depende de tener suerte para que el caballero no use uno de sus más rápidos, casi imperceptibles ataques. Y con esta nota negativa llega a una conclusión. Pero aún así me pregunto, ¿por qué los prometeos y principalmente los caballeros fueron odiados? A pesar de todo lo que dije, jamás dije que los prometeos son perfectos. Los caballeros son interesantes por supuesto, pero cosas como su altamente veloz ritmo de recuperación de escudos puede hacerlos un tanto complicados de acabar, más en dificultades altas. Sin mencionar que la mecánica de la teletransportación a veces puede no ser del todo favorable. Las interacciones que se crean con otras unidades como crawlers o watchers pueden ser ciertamente frustrantes, he de admitirlo. La sinergia con la que operan en este juego tiene sus contras. Se puede notar que 343 trató de manejarlos de mejor manera en Halo 5, otorgando roles mejor definidos a cada una de las unidades y dándoles habilidades más marcadas. Esto trae consigo interacciones que en muchas ocasiones son más divertidas, pero siento que se hizo a costa de quitarle cierta personalidad. Por ejemplo, mientras que en Halo 4 cada tipo de caballero tiene un comportamiento distintivo, en Halo 5 las variantes se diferencian únicamente por el arma que llevan. En general, son enemigos en los que hay cosas que se podrían mejorar, pero que algo aún tenga ciertos aspectos que trabajar quiere decir que el estado en el que está sea malo. Crear algo nuevo dentro de un videojuego siempre será laborioso. Siempre habrá cosas que funcionarán mejor que otras, siempre surgirán problemas que arreglar y contrarrestar, pero lo que importa al final es entregar algo con lo que los jugadores puedan sentirse bien. La cuestión es que no muchos se sintieron bien con los prometeos. ¿Por qué? La respuesta fácil es el gameplay, pero para eso fue este video, para tratar de aclarar por qué muchos de los motivos dados de por qué son malos respecto a la jugabilidad vienen siendo incorrectos. Puedes encontrarlos divertidos o no, pero eso podría más bien caer en terreno subjetivo. Entonces, si no es el gameplay, ¿qué es? Como ya había dicho, tal parece que existe un sesgo en el que muchas cosas se omiten a favor de validar un punto. Uno que podría surgir del hecho de que estos enemigos debatiblemente le quitaron relevancia al Covenant. Hacer a un lado la facción enemiga que había sido el rostro de la franquicia desde el comienzo, para darle paso a una distinta es algo que muchos seguramente tomaron un tanto personal. Renunciar a la familiaridad para ir en busca de algo nuevo puede ser complicado. Siento que es por esto que tantos se han sentido más cómodos con la relevancia que han tenido los desterrados últimamente, así como se sienten incluso disgustados ante la idea de que tengan que compartir el escenario con los prometeos en Infinite. Y ¿saben? Todo esto es completamente normal, incluso entendible, pero aquello que es nuevo necesita unos cuantos pasos para asentarse, para llegar a ser algo tan grande y significativo como aquello que una vez aprendimos a apreciar. Si los prometeos no vuelven en Infinite, creo que igual habría que poner las cosas en perspectiva y analizar mejor lo que estos enemigos ofrecieron en Halo 4 y Halo 5. Y si llegaran a volver, creo que hay que estar dispuestos a darles otra oportunidad. Ya que sea como sea, los prometeos y los caballeros siempre estarán ahí, y siempre serán parte del legado de Halo. Este video es el comienzo de mi asociación como Halomsi con una gran escritora y verdadera conocedora del lore de Halo, Pansycake. Así que pueden esperar mucho más videos con esta gran calidad de análisis y muchas cosas sumamente interesantes que pronto publicaremos aquí en el canal. Más información de Halo Infinite se encuentra próxima en venir y estamos muy emocionados por realizar más contenido de gran calidad al respecto para ustedes. Así que recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, todas las encuentran en la descripción. Muchísimas gracias por ver, soy Halomsi y hasta la próxima.